Bienvenidos a Claridad Mental, el podcast donde hablamos de salud mental y compartimos herramientas prácticas para vivir con una mente más ligera, enfocada y en calma. Bienvenidos todos a otro episodio de Claridad Mental. Un episodio donde vamos a hablar del autocuidado. Este ya es nuestro quinto episodio. Y nuestro objetivo es que con este podcast puedas despejar eso que te abruma y no te deja pensar con claridad. Y que en cada episodio estamos abordando un pilar clave del bienestar mental, en donde estamos hablando de hacks, tips, consejos para que ustedes puedan construir un bienestar mental y emocional mucho más poderoso. Porque recordemos que cuando trabajamos en nuestra salud mental es un acto de amor propio. Soy Germán Giraldo, trabajé 20 años en el mundo corporativo, me la gocé, me la disfruté, pero también me quemé. Y eso hizo que pudiera pensar en cuál era mi propósito y lo descubrí, que es ayudar a fluir a los demás. Y por eso creé SEED, ZEED, que es una plataforma de bienestar mental impulsada con inteligencia artificial, donde ayudamos tanto a personas como compañías a construir un mejor bienestar mental. Y junto con Tatiana, que es socia conmigo en SEED, creamos este podcast. Y es un podcast eh, que tiene una visión diferente, una visión donde no venimos a oír historias de personas, sino de la mano con Tatiana, que es una experta, vamos a hablar de causas raíces, de por qué nos pasa lo que nos pasa y cómo darle la vuelta con consejos, tips y hacks para poder tener un mejor bienestar mental. Mm, ya tuvimos 4 episodios donde hablamos de cada eje, hablamos de estrés laboral y carga mental, y conciencia interna, interpersonales, de propósito y motivación, y hoy estamos hablando de autocuidado. Bueno, le voy a dar paso a Tatiana para que nos cuente un poco otra vez desde su experiencia y que ya nos empiece a contar qué es el autocuidado y por qué es tan importante. ¿Qué? Bienvenida, Tati, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo van? Pues de nuevo súper feliz de poder compartir aquí con ustedes un tema súper chévere, como es en este caso el autocuidado. Y Pero, viniste con Garfield, ¿no? Tu gato. Ahí está bueno, atrás, ¿no? hace parte de mi autocuidado. Bueno, Tati, cuéntanos de qué es el autocuidado. ¿Qué es eso? ¿Por qué es importante el autocuidado? Bueno, como su nombre lo indica, es auto, o sea, lo tengo que hacer yo, y un cuidado es algo que es profundamente amoroso para mí, algo que me dé valor a mí. Entonces, lo que vamos a definir es un acto profundo de amor y de atención hacia mí mismo. De atención. Esto quiero dejarles todo supremamente claro. Atención. Porque sucede es que a veces no nos tenemos atención en qué es lo que nos deberíamos cuidar. Cada persona somos individuales y tenemos nuestro concepto de autocuidado. Y cómo lo llegamos a hacer es entendiendo nuestro proceso de atención que necesita nuestro cuerpo. Eso es el autocuidado. Okey, o sea, ser como más conscientes de nosotros mismos, lo que necesitamos, de lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿algo así? Claro que sí. De hecho, digamos como que vamos a hacer unas divisiones de qué sería un autocuidado. Entonces está el autocuidado físico, que es el que, pues, entendiendo que es el de dormir bien. El otro es alimentarme bien y yo le estoy dando valor a mi sistema nervioso, es de acuerdo en qué cosas le doy yo a mi sistema nervioso para poderme sentir bien en la parte física. La otra puede ser el autocuidado emocional. Okey, ¿Cómo yo me permito tener ese tipo de emociones? ¿Cómo si yo tengo una tristeza, cómo la gestiono? ¿Cómo gestiono mi ira? ¿Cómo gestiono el dolor? ¿Cómo gestiono que hay algo que me está frustrando mucho? Y eso hace parte de también mi autocuidado emocional, ¿vale? Entonces, ¿cómo me buenísimo. gestiono en mis emociones? La otra puede ser el autocuidado mental.
Y Sí. acá vamos a ser muy específico. Nuestra mente hace unas narrativas y hacen unos discursos y hace unas fantasías. Yo perfectamente, yo pudiera hacer libros eternos de todo lo que puedo pensar en mi mente. O sea, y mi mente piensa en una catástrofe y la hago en 2 segundos en mi mente. ¿Cómo la hago? Bueno, eso hace parte de mi autocuidado. Porque si yo dejo crear ese tipo de catástrofes y le doy tiempo para que siga pensando así mi mente, pues voy a tener una consecuencia frente a ello. Entonces, ¿cómo me autocuido mentalmente? Eso también tiene que ver con nuestro propio autocuidado. No todos pensamos de igual forma, ¿no? Todos no tenemos las mismas catástrofes dentro de nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, ahí es donde a mí me gustaría más adelante darles como algún tipo de preguntas para que se autoconozcan en ese proceso mental. El otro puede ser un autocuidado de relaciones. Este yo lo incluyo, ¿no? Es muy importante. ¿Qué persona se vuelve una persona que me da una píldora de tranquilidad y de amor, de paz, cierto? ¿O quién no me la da? Entonces, ¿cómo me autocuido también de esa persona que a lo mejor pues no me está dando valor, no me está dando tranquilidad, no me está dando paz? Y eso hace parte de mi autocuidado, ¿sí? Mi autocuidado con mis relaciones, quién me aporta y quién no, ¿sí? Eso también. La Importante. otra puede ser esa parte, digámoslo, como muy desde nuestra energía, ¿sí? Entonces es como respiro, hago todos los días alguna práctica, o abrir mis manos, mirar hacia el cielo. Hay gente que lo puede hacer por la parte de las oraciones, yo como oro, como hay gente que lo medita, eso hace parte de un autocuidado, digamos, yo lo llamé como energético, ¿sí? Donde es que tengo que hacer yo también para cuidar mi energía. De autocuidado de mi energía tiene que ver con mi entorno. ¿Qué hago yo para poder estar bien con mi entorno? Porque todo está finalmente basado en la misma energía. Entonces, esto es como los grandes pilares más importantes del autocuidado. Buenísimo, Tati. Yo creo que vale la pena que ahondemos en cada uno de ellos, ¿no? No sé, del físico, ¿no? Que es importante, ¿no? O sea, ¿qué autocuidado debería yo tener desde la parte física? ¿Cómo funciona esto? Ok, el autocuidado físico yo pensaría que es algo que lo tenemos muy consciente en medio de todo lo que vemos sí, entonces en las redes, el tema wellness, fitness, los nutricionistas, cómo te deberías nutrir. Entonces, digamos como que ahí tenemos un exceso de información. Pero acá lo importante no es lo que ves, sino es cómo a ti te corresponde ese autocuidado. No a todos nos toca cuidarnos de la manera como se cuida X persona o como lo hace alguien que lo dijo en redes, ¿cierto? Y acá yo Ok. informarte es cómo te conoces tú dentro de tu parte física para poder tener un concepto y acercarte a un autocuidado el más adecuado para ti, porque igual tiene que ser para ti, porque no todos tenemos ese mismo proceso. Entonces, acá yo quisiera como que nos hiciéramos unas preguntas. Yo quisiera como dejar como claro algunas preguntas en cada uno de los autocuidados, como para que tú te empieces a conocer qué autocuidado puedes tener tú individualmente. De acuerdo a toda la cantidad de información que tú puedes ver, porque tú tienes libros, porque tú tienes podcast, porque tú tienes una cantidad de información que posiblemente te va a ayudar, pero antes de que te pueda ayudar en esto es primero conócete. Entonces, primero es una pregunta que yo siempre me hago es, ¿cómo se siente mi cuerpo hoy? Hoy ya te preguntaste cómo se siente hoy tu cuerpo. Entonces, yo me levanté, yo me pregunté, ¿cómo se siente mi cuerpo hoy? ¿Qué necesita mi cuerpo? Entonces dije, como esta mañana me siento bien, dormí bien, Mm. siento que en este momento ya me voy a despertar, voy a meditar un rato, digamos como que empiezo con mis hábitos, pero le pregunto cómo estás, ¿sí?
Y esta mañana me surgió algo súper curioso en que no es usual que yo llegue y me levante así como todos lo hacen, hace un vaso de agua. Y yo esta mañana me levanté con sed. Entonces le pregunté a mi cuerpo, ¿sí? ¿Cómo te sientes hoy? Y yo tuve la necesidad de tomarme un vaso de agua. Hay gente que lo hace como parte de su autocuidado, ¿vieron? Hay gente que llega y, ay, mi autocuidado es que yo me levanto por la mañana y me tomo un vasito de agua. Yo eso no lo tenía, digamos que consciente dentro de mí. Entonces hago mi ejemplo es cómo me siento, qué necesita mi cuerpo. Apenas yo me levanté, necesito un vaso de agua, me lo tomé y seguí con mi rutina. Pero eso no solamente por la mañana, deberías hacerlo durante todo el día, porque no todo el día se está sintiendo el cuerpo de la misma forma, ¿vale? Entonces, no sé, saliste de una reunión y muy seguramente fue una reunión pesada. ¿Cómo te sientes dentro del cuerpo? Bueno, no, me estoy sintiendo como, ay, como ahogada, como que, uy, mucha información. Bueno, ¿qué necesito? Bueno, necesito tal vez respirar, necesito tomar aire, necesito tomar un vasito de agua, necesito hablar con alguien, necesito escribir, ¿cierto? Entonces es cómo me estoy sintiendo en varios momentos de tu día, porque así de esa manera vas a tener procesos de autocuidado, preguntándote. ¿Listo? La otra pregunta, que en la parte física, que esa es un área de las más importantes, que tú vamos a tener un pilar importantísimo que vamos a hablar, es el sueño. ¿Estás durmiendo lo suficiente? ¿Sí? ¿Estás despertando con esa energía? Entonces pregúntate si tú dormiste lo suficiente, porque lo suficiente es para ti. Hay gente que me habla en consulta y me dice, mire, yo con 5 horitas que duerma, Tatiana, yo estoy bien. Si tú me lo preguntas a mí, yo tengo que dormir 8. Yo tengo que dormir 8, 7:30 y yo estoy bien, ¿sí? Entonces, según tu concepto, según cómo está tu energía, ¿estás durmiendo lo suficiente según tu concepto? ¿Sí? ¿Estás durmiendo a profundidad? Y de ahí vas a sacar como una idea de qué es el valor de autocuidado en tu sueño. La otra es el otro pilar en el autocuidado físico es la alimentación. Entonces, de los alimentos que tú tienes, lo cual a ti te sirven o vas a ir a almorzar, de esos alimentos, ¿realmente estos me nutren o cuáles tal vez me restan vitalidad o tal vez de estos cuáles me anestesian? Porque el único sentido que tiene tu cuerpo en ese proceso de autocuidado es alimentarte y nutrir tus células, ¿sí? Lo otro es la otra parte mental, que ya la hemos hablado en algún otro momento, pero la vuelvo a repetir, que sería la anestesia, ¿sí? Voy y me como un dulcecito o voy y me como esto, ¿sí? Entonces es, ¿qué hay de estos alimentos que me nutren o cuál de estos me restarían vitalidad? Ahí hay una pregunta que tú mismo te la respondes, porque vuelvo y te digo, hay gente que necesita tantos gramos de proteína porque es deportista de alto rendimiento, ¿sí? Hay gente que necesita más verdura porque está en un proceso de adelgazamiento, ¿vale? Entonces, esto es bastante interesante que lo tengamos en cuenta según a tus condiciones de tu vida. No todos tenemos las mismas condiciones. Y hago este énfasis porque lo he escuchado mucho, Germán. La gente, mire, es que el médico me dijo que yo tenía que levantarme y hacer 30 minutos de trotar, pero a mí me duelen las rodillas, no me gusta trotar, siento que, pues no trote. Busquemos algo que te pueda adecuar a ti, que te pueda dar un valor de autocuidado, según tú y según tus condiciones. Ok, entonces aquí hay un tema muy importante, es que no hay una regla para todos. No, O sea, a unos les funciona ir 2 horas al gimnasio, a otros les funciona ir a trotar, a otros les funciona comer 1 kilo de verduras, a otros les funciona comer 50 gramos de verdura, a otro le funciona dormir 8 horas al día, a otro le funciona 5 horas. Eh, hablemos, Tatiana, listo, no todos, o sea, primero tenemos que llevar un proceso de conocernos a nosotros mismos y ver qué es lo que está necesitando nuestro cuerpo
de acuerdo a nuestro estado en cada uno de esta parte física, mental, etcétera, ¿no? Lo primero es un escaneo de, oye, yo cómo me siento y qué necesito y qué está necesitando mi cuerpo en cada uno de estos aspectos. Entonces, ese es un hack muy importante. Dependiendo de tus condiciones. Y eso también tiene que ver con tu autocompasión, a lo que a ti te corresponde ser, porque tú eres un ser humano único, inigualable y totalmente individualizado en sus pensamientos, en sus emociones y en su forma de ser y en su forma de su cuerpo. Entonces hay gente, no tengo que tomarme 2 litros de agua. Bueno, a ti te corresponde eso, tú te sientes bien con esos 2 litros de agua, ¿sí? Sí, eso es muy importante, tener ese proceso autocompasivo, que acá encuentro muchas cosas. Y quisiera hacer un énfasis aquí, Germán. Cuando la gente se habla mucho del autocuidado, se castiga mucho. Y eso es muy peligroso. Y le digo a mis pacientes, vengan, tengan mucho cuidado. El proceso del autocastigo es mucho peor que usted se vaya y se me coma un brownie. ¿Sí? Pues mucho peor que usted se me ponga a ver Netflix, porque tu mente siempre va a tener en cuenta en que todo lo hago mal y empiezas a generar culpa. ¿Sí? Y es Importante eso. claro, y esto tiene que ver con la segunda parte del autocuidado emocional, ¿sí? El autocuidado emocional, porque tú supuestamente te estás cuidando físicamente, ¿cierto? Y entonces tú vas y vas al gimnasio y haces una cosa y cuando el día que no vayas o cuando el día que tú tengas un atracón de comida, entonces pasas al otro lado donde tu autocuidado emocional se te acabó y te empiezas a culpar, te empiezas a juzgar y entonces yo soy una muy mala persona y entonces de verdad que es que yo no hago bien las cosas, yo no soy disciplinado y esto se te vuelve algo todavía más grave en tu proceso de autocuidado, ¿sí? Ven, entendamos eso. O sea, no sirve de nada uno decir, no, yo voy a ir al gimnasio o yo voy a comer súper saludable si por dentro no lo estás sintiendo y no lo quieres hacer. Exacto, acabas de decir algo muy interesante. ¿Sí? Es que tengo que ir al gimnasio porque tengo que bajar de peso, pero porque tengo que hacerlo, le estás diciendo a tu autocuidado, tú no te estás escuchando, tú no quieres tu cuerpo, tú no estás aceptando lo que hay, tú no estás, entonces casi que se te convierte en una disfuncionalidad y pierdes tu compasión y pierdes el verdadero foco de cuidarte. Sí, pierdes el foco porque te empiezas a juzgarte, a reprimir tus emociones, a sentir que todo lo que tú estás haciendo está mal, ¿sí? Y no estás dejando entender por qué que lo que te está pasando tiene un trasfondo también. Tiene un trasfondo. Entonces, mira, te voy a dar un ejemplo. Creo que si me lo permites, me parece A que es ver, dale. chévere. Una persona me dijo, yo me siento una muy mala persona porque yo tengo unos atracones horribles de comida y como mucho dulce y yo lo he intentado todo. Me he ido a psicólogos, me he pagado hipnosis, he hecho métodos, he hecho una cantidad de cosas, pero aún así no lo logro. Y cuando logro más o menos un mes y medio donde no como azúcar, donde no como esto, después al momento empiezo a comerlo todo, todo completo. Y después entro en un hueco, Tatiana, que no te lo puedo contar. Me decía, mire, es que me siento hasta mal de intentártelo contar. Y duro como que, ¿para qué sirvo? No sirvo para nada. Y empieza un proceso muy fuerte, muy doloroso. Entonces, tu autocuidado emocional por intentar dejar algo no te está dando el verdadero valor de cuidar todos los pilares del autocuidado. ¿Sí? Uy, no, espérate porque aquí hay algo muy importante y es una pregunta que te quiero hacer y es, o sea que, a ver, siempre nos han dicho y creo que muchas personas somos conscientes de, oiga, hacer ejercicio es importante para la salud. Ujú. Comer balanceadamente es importante para la salud. Un sueño
reparador es importante para su salud y para oxigenar su cerebro. Juntarse con personas que no son, entre comillas, tóxicas o lo que sea, es bueno para su salud mental y para su salud emocional, ¿no? O sea, todo eso nos lo han dicho, lo sabemos, hay exceso de información alrededor de eso. Sí, La pregunta es, ¿por qué es tan difícil y por qué no lo hace? exacto. Los humanos tenemos una tendencia al sufrimiento. Tenemos una tendencia a también a esperar lo más rápido, lo más inmediato y lo que menor esfuerzo me corresponde hacer. ¿Sí? Entonces, supongamos, si yo tengo que hacer un esfuerzo de irme a comer un brócoli con una zanahoria, porque es totalmente un esfuerzo, pero si me ofrecen una hamburguesa, pues será mucho más fácil comerme la hamburguesa que no comerme el brócoli. ¿Sí? Hago menos esfuerzo. Y de acuerdo a eso, pues digamos como que nosotros empezamos a tener algo que es lo contrario del autocuidado, lo podríamos decir como un autocastigo. El cuidado es el amor hacia ti mismo y el otro es cómo te castigas a ti mismo. Nuestra sociedad, de alguna forma, no nos han enseñado que el autocuidado hace parte de disciplinar tu deseo en muchas cosas, ¿sí? Okey. Disciplinar el deseo es tener en cuenta que hay que tener varias, varias limitaciones en varias cosas para que tú puedas conseguir otras, ¿sí? Entonces tú no aprendes a leer ni a escribir hasta que tú no aprendas unas cosas demasiado básicas como las vocales. Entonces tú no puedes pasar en ese proceso. Éramos los humanos, lo haríamos. Nos pasaríamos de una vez a leer, a escribir, a sumar y a multiplicar supremamente rápido porque no nos gusta el proceso. Entonces, nuestro cerebro no está codificado directamente para obtener un proceso de autocuidado, sino de sufrimiento y de autocastigo. Para que tú cada vez más, digamos, que en medio de tu que tú te quieres cuidar, pues vayas y busques lo más fácil y después te culpes y te castigues dentro de que no lo lograste hacer. ¿Sí me sigues con eso? ¿Sí? Está complejo. Sí, es muy compleja. Entonces, hay algo donde deberíamos tener en cuenta es en que nosotros tenemos unas creencias de autocuidado internas en casa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se cuidaban en la casa? Ay, no, pues mi mamá cuando estaba estresada, ella ponía el televisor y se ponía a bailar. Bueno, hacer un proceso de autocuidado de ella. Y otro proceso de autocuidado que lo pensó alguien en su momento, en su familia, te voy a contar este. No, pues cuando alguien estaba demasiado triste, preparábamos pasteles llenos de azúcar y los podíamos a comer y eso era una sensación de amor. Eso es un proceso de autocuidado familiar. Y después, pues estábamos enfermos del estómago, pero pues bueno, por lo menos habíamos estado felices. Entonces, esto es así. Así pasa también con el alcohol, no, pues, o sea, me voy a tomar este té es rico, la paso rico, sí, mañana tengo una resaca, pero pues, está bien igual, la pasé bien, ¿sí? Entonces, el tema del autocuidado se convierte en una deuda emocional contigo, pero también por creencia, porque no nos han enseñado el proceso del autocuidado como una manera de entender que la única persona que te deberías dar valor eres tú, ¿sí? La única persona que te tiene que dar el valor eres tú, no la otra persona, no nadie, sino es cómo es tu propio cuidado en en todo en tu vida. Si tú sabes que si tú te tomas un vino, pero si te tomas dos y te hace daño, pues el autocuidado es contigo. Yo sé que me tomo un vino y ya hasta ahí llego. Hay personas que le toca con tres vinos, ¿sí? O hay personas que ni siquiera toman. Sí, ese es, sí, entonces digo, uy, definitivamente el vino no es para mí. ¿Sí me hago entender? Pero estamos muy acostumbrados a eso, ¿sí? Estamos muy acostumbrados al no importa porque así me lo enseñaron en la casa. Entonces, si tú te das cuenta, en todos los capítulos nos hemos visto reflejados en preguntarte en cómo te crearon a ti, cómo fue el autocuidado en casa. Muy seguramente, yo a veces, yo pregunto eso y me lo pregunto a mí misma también. Y bueno, ¿cómo fue el autocuidado en casa? No, pues
autocuidado táctil. Esto no existía. No, eso no existía. Bueno, ¿qué pasaba cuando tu papá, yo qué sé, llegaba muy cansado de trabajar? ¿Cuáles eran esos hábitos que él tenía para poder descansar? No, pues se tomaba un whisky o no, o se ponía a ver televisión o se podía comer, no sé, cuántas papas frente al televisor. Proceso que esa persona vio como un proceso de autocuidado, ¿sí? Y pues, ojo con esto, que ahí está el otro rubro que también les iba a decir, el autocuidado mental, ¿sí? Como yo ya tengo una narrativa, pues yo empiezo a generar las mismas narrativas frente a lo que yo ya aprendí. Por eso te digo, y por eso fue como lo que empezamos. ¿Cuál es tu proceso de autocuidado hoy? Porque el proceso de autocuidado hoy a tus 40 años no es el mismo que tú tienes a los 20, porque son conceptos diferentes de autocuidado. Sí, estoy seguro que aquí alguien, yo creo que el 70% de la población que tiene 50 años y de los 45 a los 55 años es cuántas veces tú vas a rumbear, tú vas a decir, bueno, yo tal vez me voy de repente una vez al mes. Y eso yo creo que puede ser un poquito Sí. amplio, ¿cierto? Entonces, porque ya no tenemos ese, no, porque es que ya me canso, ya a las 10 de la noche ya a dormir, ya tengo sueño, ¿sí? Entonces, eso también depende de tu edad, de tu estilo de vida, de tu creencia, de lo que a ti te genere bienestar, ¿sí? Entonces, hay gente que yo les digo, mira, a ti te genera bienestar mirar una montaña, no me da estrés, Tatiana. Yo un día estando pregunté yo, oye, ¿a ti te genera bienestar respirar y mirar una montaña? Mejor me da estrés. No, yo necesito algo que sea muy activo para que yo me pueda tranquilizar. Entonces, ¿qué te sirve a ti? No todos nos sirven de acuerdo a nuestros momentos de vida, ¿sí? De acuerdo a nuestro momento laboral también, ¿sí? Entonces, yo hablaba con alguien que trabajaba en la bolsa y hablábamos de este tema. Y él me decía, mira, yo la única forma que yo tengo para tranquilizarme, desafortunadamente, tiene que ser con un cigarrillo en la mano. Y esa era una manera de tranquilizarse. Él lo veía como una manera de autocuidado, de sacarse el estrés que tenía de estar en la bolsa. ¿Sí me comprendes? Mi mente como que sigue pensando y pensando y como que no me logro desconectar. Entonces, digamos que no me funciona o el gimnasio o estas cosas. A ti, voy a hacerte una pregunta un poco más profunda y es porque yo creo que esto tiene que, nos vamos a niveles ya de subconsciente, ¿no? En donde si uno en el fondo eh, tiene temas como de autocastigo o de excesos, bien sea excesos de alcohol, de drogas, tentación, de un montón de cosas, es porque hay algo detrás eh, que está pasando allá atrás y puede haber un tema de autoestima, porque cuando me dices, no, es que, o sea, porque eso es una forma de autocastigo, ¿no? Como de los excesos y de irnos a los extremos. También, ¿qué pasa con el que hace 8 horas de gimnasio, ¿no? O se cuida demasiado con la alimentación y tiene o sea, tiene un desbalance nutricional, ¿no? O sea, voy a los extremos, es tanto de lo bueno como de lo malo. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay atrás en ese subconsciente de hacer ese autocastigo de esa forma? Ok, definamos autocastigo cuando es realmente algo que yo creo que estoy haciendo mal para mí mismo. Eso es un castigo, ¿no? Algo, porque si alguien me castiga porque lo que la otra persona cree que yo hice mal, esa otra persona me castiga. Y cuando yo me castigo es porque yo no puedo ver lo amoroso que hay en mí. No puedo ver esa atención que yo necesito. No me doy el valor principal porque yo soy la que estoy respirando, yo soy la que tengo este cuerpo, ¿sí? Yo soy el que tengo esto, ¿vale? Entonces, digamos como que si nos devolvemos a como lo que tú me acabaste de nombrar, quiere decir dos cosas. La primera es que a mí no me enseñaron.
sino el tema del autocastigo. Tengo una creencia arraigada que el autocastigo es una forma de cuidarme, entre comillas, ¿cierto? Y la otra tiene que ver, esto me voy como ir como un poquito más, que el sacrificio, cuando yo me sacrifico, llamo la atención. Esa es otra, ¿sí? Entonces, yo no sé si ustedes han visto cuando la mamá se sacrifica mucho. No, es que yo no tengo tiempo para cuidarme porque yo tengo que llevar a los niños, tengo que hacerles de comer, tengo que hacer esto, o sea, cuidarme sería una locura. ¿Cuál es su momento, pues, de cuidado? No, pues, dormir. Yo solamente espero un domingo para acostarme a dormir, ¿sí? Eso es un momento de autocuidado. Pero el sacrificio hace parte de una memoria humana donde yo a través del sacrificio llamo la atención. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A liberarnos de ese voto de que entre más nos sacrificamos y entre más sufrimos, así voy a ser más importante para el otro o así de esa manera voy a tener más atención. Pero estás perdiendo la atención contigo mismo. ¿Sí me hago entender? Estás pidiendo la Sí, externo, pero porque no la tienes contigo mismo, porque finalmente eres tú el que te debes dar esa atención y ese amor por ti. Pero el sacrificio es externo y el sufrimiento también da al externo. Entonces, por eso yo trabajo en exceso, por eso yo no le doy el tiempo, ¿sí? Creo que tú habías nombrado un ejemplo de tiempo. No sé si tú lo recuerdas acerca del tiempo. sí, es como, pero no, antes de eso, es como que quiero preguntarte es, ¿por qué está codificado en nuestro cerebro el sacrificio de esa forma? Digamos como que durante varios años y décadas se ha entendido que a través del sacrificio yo voy a sentir que la otra persona me ve con compasión o me ve desde el pobrecito o me van a ayudar y así de esa manera no me van a abandonar o no soy exiliada, digámoslo, como que ya no, como que no soy importante. Y anteriormente se creía y se hablaba que las personas que tenían el dinero, ¿sí? Todas las que no tienen, pues se hablan mal de ellos. Entonces es mejor de alguna manera estar enfermos o tener algún momento de sacrificio o de sufrimiento para poder pertenecer. Entonces intentamos pertenecer a un grupo. ¿Sí me lo comprendes? ¿Sí? Intentamos pertenecer. Y en ese intento de pertenecer, pues nos olvidamos nosotros. Nos olvidamos que nosotros somos el mejor acto para poder estar bien. Si yo hago algo para poder estar bien, si yo me escucho, pues realmente es ahí donde yo tengo un amor muy profundo por mí y pertenezco por mí. No estoy intentando pertenecer, aunque todo el mundo sufre. No sé, creo que yo lo hablé en otra parte del podcast donde las conversaciones están muy dadas dentro de el sufrimiento. Ahí, no, es que como el otro sí tiene, no, es que este país está muy mal, ¿sí? Es que como el otro sí tiene plata, yo no la tengo. El otro tiene un trabajo que tiene solamente trabaja 6 horas, descansa 10. En cambio, yo sí trabajo tanto tiempo y todo el tiempo estamos en ese proceso de sufrimiento, de sacrificio, de yo no tengo, no es suficiente, a mí no me toca. Pero si te das cuenta es algo supremamente que se volvió normal y eso viene desde décadas dentro del cerebro, que es algo que hay que empezar a decodificar, hay que cambiar nuestra manera de ver nuestra vida y en no intentar pertenecer a nada, sino es cómo te perteneces tú y cómo tienes el acto más profundo de amor por ti. ¿Mm? O sea que primero es, nuestra primera preocupación no tiene que ser pertenecer a una manada, pertenecer a alguien por todo este tema de sacrificio, compasión, de que no me abandones, de que tengo que ser parte de algo, sino el primero es cómo tienes un acto de amor propio, primero contigo mismo, o sea, tienes que pertenecer a ti mismo y luego sí, de acuerdo a eso,
a cómo perteneces a otros grupos o lo que sea, ¿no? Entonces, o sea, el autocuidado comienza por un acto de amor propio. Exacto. Hay una cosa importante que se me olvidó, pues, nombrar, y es que cuando yo no me cuido, yo genero carga, porque finalmente le estoy poniendo la carga al otro para que me ponga atención. Entonces le puedo poner en carga a mi esposo para que sea mi salvador, o a mi mejor amigo, ¿cierto? O a mis hijos también. Cuando es aquellas mamitas que se sacrifican, yo le digo, pero si tú no estás bien, tus hijos no van a estar bien porque ellos también se van a terminar cargando con tu sufrimiento, ¿sí? Entonces se convierte en una deuda, porque esa deuda es que yo estoy esperando a que tú me atiendas, a que tú me veas, a que tú me des valor, a que yo pertenezca a tu mundo, y entonces yo sigo mal, yo me castigo, yo no me doy valor. Y como después tú no me puedes dar nada en lo que yo estoy esperando que tú me des, pues voy a generar un resentimiento porque tú no me puedes dar nada, porque tú no me puedes dar el autocuidado que yo mismo tengo que dar, ¿sí? Entonces ahí es donde tú tienes que empezar un proceso contigo mismo de mirarte hacia ti mismo y dejar de mirar el externo. Es cuál es tu manera más adecuada para autocuidarte en todos los ámbitos, en el ámbito físico, emocional, en el mental, ¿sí? En el de las relaciones, en el de tu propia energía, ¿sí? Tú tienes que hacerlo por ti y para ti. Tú eres el que tienes que tomar tus decisiones y tus acciones por tu autocuidado. Nadie tiene que hacerlo por ti, por intentar pertenecer donde eso estamos codificados, el sufrimiento y el sacrificio y generar deudas emocionales con el otro. Cuídame. Dime. Tati, pero digamos que el que nos esté oyendo dice, listo, ya entiendo, ya sé que yo no me está dando el valor que me merezco darme, ¿no? Como y en el libro que me leí de la mente subconsciente y que casi que nuestra mente va al 95% lo rige el subconsciente. ¿Eh? Es, ¿qué consejo le damos a una persona que nos está oyendo que dice, sí, yo ya soy consciente de eso y voy a darme más valor, pero tengo allá unas creencias y allá algo atrás? ¿Cómo hace para modificar eso? Listo. Primero, pues digamos como que son esas preguntas que yo te estoy diciendo como muy desde el autocuidado físico. ¿Cómo me siento en el cuerpo? ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Cómo estoy respirando? A nosotros se nos olvida respirar. Estamos todo el tiempo de una manera emocional. A ti no te pasa como... Y, o sea, se nos olvidó respirar. Pero también tienes que mirar cómo a ti te enseñaron a autocuidarte y qué creencias adquiriste en tu casa. Mira a tu papá, mira a tu mamá, porque si no tú vas a buscar la misma tendencia. Evidentemente lo vas a hacer. Si tuviste todo el tiempo a tu papá trabajando, ¿sí? Y llegaba y lo único que hacía era acostarte a dormir, pues tú vas a hacer exactamente lo mismo. Pero no porque tú creas que está bien o que está mal, sino porque estás haciendo un patrón a repetición, porque tú crees que eso es lo que se debería hacer. Entonces tú lo que tienes que es evaluar tu vida, ¿sí? Es qué haces y cómo lo haces. Claro, es un proceso que no es fácil y que a los humanos no nos gusta. Y digo no nos gusta porque pues yo lo he hecho y pues no nos gusta. Sí, es como, oiga, pero es que a mí me enseñaron que trabajar era la única forma de sentirme que era valorada y que así, de esa manera, entonces dejar de trabajar y descansar un día no, jueves, levantarme tarde, pues eso es casi como un castigo para mí. Entonces yo me castigaba porque me levantaba tarde. Uy, no, ¿qué va a pensar la gente? Yo a las 10 de la mañana, un jueves en pijama, no, es un proceso de autocastigo. Entonces yo tuve que cambiar mis creencias, ¿sí? ¿Qué me decían cuando yo era pequeño, cuando yo descansaba? Entonces hay mucha gente que no se permite descansar. Hay mucha gente que piensa que si duerme un poquito más de lo que le toca, está mal, ¿sí? Porque la mamá le decía, uy, no, mijitico, levántese rápido, ¿sí?
Eso también, entonces evalúa si tú te sientes mal descansando, qué te decían en casa en la forma de descansar, de dormir, cómo hacía papá, qué hacía mamá, cómo eran sus procesos de alimentación, que tal vez de eso, pues tú empiezas a incorporar en tu vida, ¿sí? Que no te sirve, porque definitivamente a lo mejor ni siquiera te puede servir. ¿Sí? Mi mamá me enseñó que todos los días tengo que, no sé, eh, esto es real lo que voy a decir. Mi mamá me enseñó todos los días que yo tenía que darme la bendición y así con ese día yo iba a empezar súper bien. Y yo, bueno, ¿y eso a ti te parece que está bien? No, a mí me parece eso que no está bien porque yo necesito otra cosa. ¿Listo? Es tu vida como mejor te parece. No quiero decir que la bendición esté mal, ¿no? Para otras personas está supremamente bien. Entonces yo le dije, entonces, ¿tú qué quieres hacer? No, quiero hablar con Dios. Ah, háblale. Ese es un proceso de autocuidado. Pero así de esa manera es que tú te indagues, que tú te preguntes, ¿sí? ¿Cómo estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo por mis emociones? ¿Le estoy dando valor a mis emociones? ¿Estoy triste, pero me como esa tristeza? Eso sería autocuidado. Tengo mal genio y tengo ira, pero no sé cómo voy a gestionarla, pero me tengo que callarla porque yo tengo que ser políticamente correcto. No puedo gritar, no puedo hacer. no- Busquemos la forma de autocuidar esa información que está dentro de tu cuerpo que te puede hacer daño. ¿Le estás dando espacio a un silencio mental? ¿Sí? Por ejemplo. Yo me doy espacios a silencios mentales, como que yo todo el tiempo estoy pensando en tantas cosas y yo digo, ay, no, ¿será que no estoy tan sobreestimulada? Que si el celular, que si el computador, que si mis pacientes, que si mi secretaria, que si me están llamando de una empresa, o sea, entonces yo digo, ay, no, silencio mental, 5, 10 minuticos, me voy, voy, me siento, voy. Parte de mi estímulo de mi autocuidado emocional son mis gatos. O sea, yo llego, el gato llega, yo lo consiento, respiro lento y profundo. Eso a mí me funciona. Puede ser que para otra persona a mí me da alergia. Bueno, está bien, cool. Pero, ¿qué te funciona a ti? ¿Sí? ¿Qué te funciona a ti? Entonces es muy importante estar. ¿Mm? Buenísimo. Sí, no, no, a mí me siento muy identificado con eso porque cuando estaba en el mundo corporativo, em, me dejaba a mí de último. A mí de último, lo que hacía era trabajar 10 horas al día, ¿no? De sol a sol, y dejaba al lado a veces la alimentación, el cuidarme, el hacer ejercicio, el tener esos espacios mentales, el... No, totalmente, ¿no? Y fue hasta que me quemé y me dio burnout que entendí que pues si no me cuido a mí mismo, nadie más va a cuidar de mí. Es que es mi responsabilidad, y que no, y yéndonos un poquito más profundos, pues con un proceso que llevé contigo de entender un poco las heridas de la infancia y todo eso, y pues, el tener la herida de rechazo hacía que yo tuviera de pronto problemas de autoestima y creyera que siempre estaba al debe, ¿no? Y que esto, y eso hacía que sí me sobreesforzara en las cosas para llenar lo que yo creía que faltaba, que no era cierto, que pues eso me terminé pues descuidándome a mí mismo y por eso me quemé. Nuestro cuerpo hay que verlo como un templo, ¿no? Un templo, algo que debemos cuidar, nuestra mente, cuerpo, y que de nada sirve si no lo cuidas porque no vas a llegar, ¿no? Entonces es como, ese, para mí ese autocuidado yo lo pondría como la gasolina que necesita la máquina de nuestro cuerpo para andar, ¿no? Porque pues si no le echamos esa gasolina, pues nuestro cuerpo pues no va a funcionar y si no funciona, pues no vamos a obtener cosas, no sirve de nada que nuestro cuerpo, ¿no? Y por eso mucha gente termina haciendo, pues, yendo a la clínica o enfermándose o ya que el cuerpo le dice, venga, no, no puedo más, hermano, ya, pare, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Te desconectaste de tu real propósito, porque tu propósito no sería sufrir en el trabajo. Te desconectaste del propósito de estar en el servicio contigo mismo, porque tú debes estar al servicio de ti. Esta palabra es muy linda. ¿Cómo estás al servicio contigo? Porque lo que tú te das, tú lo reflejas. Si tú no te das un servicio primero a ti, pues tú pierdes el propósito que también estás dando dentro de la parte laboral, ¿sí?
Y entonces lo que vamos a hacer es que nuestra existencia se vuelve en un autocastigo completo, en que tú pierdes ese autocuidado, te desconectas con el trabajo y entras en el castigo también del trabajo. Porque si tú preguntas y si uno es muy atento a todo lo que la gente refleja en sus trabajos, es porque se desconectó tanto de su servicio hacia usted mismo, que se desconectó del servicio que está teniendo en el trabajo, ¿sí? Importantísimo eso, ¿sí? Entonces, la herencia de la culpa y del sacrificio por descansar, eso es una herencia que todos tenemos. Yo estoy segura que el 99% de todos los humanos tenemos esa culpa. Lo hablaré mucho más por la parte de los latinos, pero nosotros siempre está primero los demás, ¿sí? Descansar es simbolismo de flojera. Dime si comer bien está. No tengo tiempo nunca para mí porque todo está dispuesto a entregarle a todos. Entonces, casi que el autocuidado se convierte en un egoísmo. ¿A ti no te ha pasado que a veces que uno dice, mira, me voy a ir a descansar y, y yo me veo como una egoísta, como una envidiosa, porque yo rechazo el servicio conmigo mismo? Métete esto en la cabeza. El servicio siempre, primero siempre lo debes tener contigo para poder servir siempre a los demás. Entonces, yo le digo mucho a las mamitas, yo que soy mamá, es como, sírvete tú primero. Si tú no estás bien, si tú no te sirves a ti primero, pues tú no vas a poder servir a nadie más, ¿sí? Entonces, cuando habitas tu cuerpo, encuentras en el cuerpo un refugio donde tú realmente encuentras respuestas a lo que te está pasando en este momento. Cuando tú no habitas tu cuerpo y vas a intentar entrar al cuerpo, el cuerpo está incendiado y está lleno de heridas porque tú no le has servido. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, casi que convertimos en que hay un trauma con cuidarnos, porque el cuidado puede ser peligroso, porque voy a ser cuidado por cuidarme. ¿No? O el que se iba a la oficina a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces le decían: "Uy, pero cuidado échese bloqueador porque cuidado se quema con ese sol", ¿no? Y estaba mal visto salir temprano, ¿no? Y el que se quedaba hasta las 10 de la noche era como: "Uy, ese man está súper comprometido, es que ese man es el mejor, es que", ¿no? Y yo era uno de esos, y me fundí. Y no Exacto, sirvió de nada, no sirvió de nada. No, me fundí. Y no es no es trabajar duro, es trabajar de manera inteligente. Cuidarse no debe ser una manera de ser algo duro y que te castigue, sino de cómo lo veo como una palanca para un mejor yo, a trascender, para evolucionar, para lograr mejores cosas en mi vida, no para algo que me jala hacia abajo y que es un lastre que tengo que cargar. No, no hay que verlo así. Que, y que si usted no ve la necesidad de cuidarse y que por el contrario tiene excesos y que exceso de trabajo, exceso de sustancias, exceso de ejercicio, exceso de comer bien y que no lo está disfrutando, pues atrás que tiene que modificar, hermano. Tiene que pensar y tiene que llevar un proceso de autoconocimiento muy profundo, terapéutico, o como lo quiera hacer, ¿no? Yagé, psilocibina, lo que quiera hacerse, pero entender allá atrás qué es lo que está evitando que usted no se esté amando a sí mismo y lleve un proceso de autocuidado. exacto. Hay una cosa también que quisiera añadir a esto, la armonía no se busca, se comprende. Algo que aprendí es eso. Entonces, como que estoy en busca de la armonía. Estoy en busca de la armonía de mi cuerpo que se sienta bien cuando vaya al gimnasio. No, tú tienes que comprenderte si cuando tú vas al gimnasio tú te estás sintiendo bien y si es armónico. Cuando la gente busca mucho, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces busco y entonces hago la dieta y entonces sigo no sé quién, y entonces hago esto. Están en busca de una armonía y no se encuentra y no se comprende, pues estás destinado a estar mal en eso. ¿Listo? Entonces, la armonía no se busca si tú no tienes una comprensión, ¿sí? El cuidarte a ti mismo también es cuidar al otro.
Si yo me cuido, pues no lo voy a cargar también al otro, ¿sí? Eso también es como supremamente importante que tengamos que... Buenísimo, Tati. Bueno, yo creo que para cerrar vamos a hacer nuestro acostumbrado cierre acá el recuento de lo que hablamos hoy. Em, entonces, acá con mi cuaderno acá que tengo anotado. Em, Primero, el autocuidado es un acto de amor y atención a nosotros mismos, ¿no? Darnos valor, ¿no? Eso es lo primero que hay que entender, de cuando yo tengo un proceso, cuando yo tengo autocuidado, estoy teniendo un acto de valor, de darme valor a mí, ¿no? Entonces, muy importante. Que hay diferentes ejes de autocuidado. Está lloviendo por acá, entonces de pronto si ven un ruido de fondo es que está lloviendo. Físico, mental, emocional, de con quién me relaciono, de cómo me alimento, de cómo me ejercito, de cómo tengo pausas mentales, de cómo tengo sueño reparador, de cómo estoy durmiendo, ¿no? Todo eso hace parte de un 360 de autocuidado. No es solo alimentarse y hacer ejercicio, requiere muchas dimensiones de los cuales tenemos que ser muy conscientes para eso. Tercero, no todo es igual para todos. Hay que tener un proceso de autoconocimiento de qué es eso que nos funciona mejor a nosotros desde nuestro cuerpo y desde nuestra mente. No a todos nos sirve ir 2 horas al gimnasio, no a todos nos sirve comer un plato de verduras nada más, no a todos nos sirve, no, cada uno tiene que encontrar ese ecualizador interno que le permite a uno saber qué es lo bueno para mí y qué no. Ujú. Em, Importantísimo, no hay que convertir el autocuidado en autocastigo, porque hacemos todo lo contrario. Si a usted le odia ir al gimnasio o odia alimentarse de cierta forma, pues, y lo hace por obligación, eso le está dando allá un mensaje al cerebro de culpa, Mm. autocastigo, y eso va en contra de su autocuidado emocional, ¿sí? ¿No? Y al final ese autocuidado, ese autocastigo emocional le afecta. Entonces, autocuidado no puede volverse autocastigo. Por eso hay que entender qué es lo que sí es para nosotros bienestar y autocuidado, ¿no? Aunque para otros no. Exacto. Acá quiero dejar un paréntesis, si me lo permites, me parece muy importante, es en que las cosas, siempre cuando tú vas a cambiar algo, siempre tú vas a tener que romper una barrera y esa barrera no va a ser fácil para que tú la puedas, pues, pasar. Y siempre tiene un proceso donde pues también vas a tener un desafío, porque si tú te quieres cuidar, tú vas a tener que romper el desafío de tu creencia. ¿Sí? Entonces, ahí es importante, tienes que darte el valor de que todo se necesita con disciplina, con acople, pero también muy importante con vulnerabilidad y a tus tiempos, ¿sí? Y con esa disciplina. Listo. Gracias. Buenísimo, hay que sumarle a la ecuación lo que estás diciendo, disciplina y vulnerabilidad. Y vulnerabilidad. Sí. Buenísimo. Creo que voy en el quinto, sexto, no sé. eh, Aprender de cuáles fueron las creencias que tuvimos en nuestro hogar de autocuidado, ¿no? Y entenderlas y ver si queremos seguir con eso y si no cambiarlas, Exacto. ¿no? Es El necesario. autocuidado para algunos de nosotros, para algunos de los que vimos en la casa, pues era o que nuestros papás hacían ejercicio o comían en exceso o tomaban alcohol para darse una manera de autocuidado. Y está bien, pero uno quiere es entender es, oiga, yo quiero ese nivel de autocuidado en mi vida y hacerlo o no hacerlo, ¿no? Cada uno lo tiene que pensar y es para también romper esos patrones y esas creencias. Y hay unas frases muy importantes que decías, por ejemplo, el descansar es para vagos o no, o las creencias de no, es que si usted no trabaja y se esfuerza demasiado, no va a lograr las cosas, ¿no? Entonces, todas esas creencias que tenemos en nuestra cabeza, pues hay que ser conscientes de esas y poder hacerlo.
Séptimo, creo que hoy, el autocuidado tiene evolución en el tiempo. No es estático, ¿no? El autocuidado de una persona de 20 años a una persona de 42 años es diferente. De acuerdo. Sí, son dos cosas totalmente diferentes y de acuerdo a la edad, a la etapa de vida, a su madurez mental, pues ese autocuidado pues es diferente. Octavo, cuando yo no me cuido o cuando yo no tengo autocuidado, le pongo una carga a otro. Sí, Es que como yo no me cuido, no, es que usted tiene que cuidar de mí. O como yo no me cuido, entonces venga, cuídeme, que es que yo me enfermo por no haberme autocuidado, entonces venga, usted cuídeme a mí, ¿no? Entonces, estamos generando una carga en los demás cuando nosotros no generamos un autocuidado hacia nosotros mismos. No podemos dejar de lado que todos tenemos un propósito de servir a nosotros mismos, ¿no? De servicio a nosotros mismos. Y en la manera en que no lo hacemos, generamos una desconexión con nosotros mismos. Entonces, al hacer el autocuidado, estamos conectando con nosotros mismos, que es muy importante. Y ya para cerrar con la frase que no me diste, que me pareció increíble, y yo le pondría la armonía slash bienestar, no se busca, se comprende, ¿no? Que es comprenderla, tiene que ver con el autoconocimiento que tenemos con nosotros mismos y cómo transformamos ese autoconocimiento en autocuidado y en ejecutarlo y en poder hacerlo y llevarlo a la realidad. Ese creo que fue el resumen de todo lo que hablamos hoy, que estuvo buenísimo. Creo que hay muchas cosas profundas y que siempre tratamos en nuestros episodios de hay muchas cosas profundas que hay que entender de nosotros mismos y que el autoconocimiento es clave para hacerlo. Y que nada, pues creo que pues los que nos están oyendo, ojalá les haya gustado y hayan comprendido un poco más y que obviamente en estos espacios es imposible hablar de todo, pues, pero que se hace lo que se puede para poder entregar la mejor calidad de información posible. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Tati, otra vez por tu generosidad, por compartir información. A los que nos están oyendo, nos vemos en el próximo episodio. Ya vamos a estar al sexto episodio que tiene que ver ya desde el eje personal, desde ya no tanto desde el ámbito laboral, sino ya más desde nuestro eje personal, donde vamos a hablar de relación de pareja, que es súper importante, que bueno, pues nos agrada mucho que hayan podido estar aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden autocuidarse, acto de amor propio. Chao, Tati, gracias. están muy bien. Muchas gracias a ustedes. Que lo disfruten. Chao, chao.